¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 9 de marzo, es que el presidente Biden pronunció el discurso anual sobre el Estado de la Unión Americana ante el Congreso de su país. Comenzó diciendo que la libertad y la democracia están siendo atacadas en todo el mundo, para luego señalar que había que apoyar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa, porque de lo contrario, dijo que Putin no se va a detener, es decir, continuaría intentando atacar otros países. Esto es algo que comentaré en la sección de análisis la próxima semana. Criticó a Trump porque dijo se inclina ante Rusia y luego, sin mencionarlo, dijo que había un expresidente que le dijo a Putin haga lo que le dé la gana. Trump dijo esto en relación a el hecho de que si países de la OTAN no cumplían con dedicar al gasto en defensa por lo menos 2% de su PBI, le diría a Putin que haga lo que quiera con ellos. Ese es el contexto en el que se pronunció esa frase. Respecto a la situación en Gaza, habló de la inminente construcción de un puerto para facilitar la asistencia humanitaria. Dijo que su gobierno está trabajando para conseguir un cese al fuego de al menos 6 semanas, y al gobierno israelí le dijo que la asistencia humanitaria no podía ser utilizada como, cito, una carta de negociación y que no era opcional respetar el derecho internacional humanitario. Resaltó luego los logros económicos de su administración, diciendo que su programa económico había propiciado el mayor resurgimiento en la historia de los Estados Unidos. Eso es cuestionable, pero claro, teniendo en cuenta la economía que recibió, producto de la pandemia en parte, el rebote, digamos, de la economía americana ha sido más rápido y a tasas mayores de crecimiento que el de cualquiera de las otras grandes economías del mundo como China o la Unión Europea. Eh, También dijo que planea impulsar un aumento de impuestos a las grandes corporaciones y a personas con patrimonios de más de 100 millones de dólares, aunque eso pudiera necesitar la aprobación de una gran mayoría en el Congreso. Eh, Respecto al asalto del Capitolio el 6 de enero de 2021, dijo que fue, cito, la mayor amenaza para la democracia estadounidense desde la guerra civil. Respecto a la anulación del derecho federal al aborto, porque, digamos, la Corte Suprema derogó una decisión de la propia Corte de la década del 70, el caso Roe versus Wade, prometió que de conseguir la reelección y tener mayoría en el Congreso, el derecho de una mujer a decidir en torno al aborto se convertiría en una ley federal, por ende algo que ya no pudiera, digamos, derogar la Corte Suprema. Sobre el tema migratorio, defendió su manejo de la frontera y dijo que no va a separar familias, como en su momento hizo Trump, ni va a prohibir la entrada de extranjeros por razón de su fe, como también pretendió hacer Trump. La segunda noticia es que la Organización de las Naciones Unidas acusó a Irán de cometer crímenes de lesa humanidad. La ONU, a través del Consejo de Derechos Humanos, suele contratar investigadores independientes, porque si fueran funcionarios de la organización, se teme que puedan estar bajo presión de los gobiernos que la integran. Entonces se contrata a investigadores independientes que generaron o crearon una misión internacional de investigación auspiciada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y esta concluyó que la represión en las protestas que empezaron en septiembre de 2022 calificaban como crímenes de lesa humanidad. Dijo que sobre el caso de Mahsa Amini, cuya muerte bajo detención fue el detonante de las protestas, que esta muerte se había producido por la violencia física a la que fue sometida durante su detención, cosa que el gobierno, según la misión, intentó encubrir.
y que hubo, durante la represión de las protestas de 2022, ejecuciones extrajudiciales y homicidios, desapariciones forzadas, violaciones, torturas y persecución por motivo de género. Da cuenta el reporte de la misión de que hasta 551 manifestantes habrían muerto por acción de las fuerzas de seguridad del Estado, además de que se produjeron lesiones injustificables contra los manifestantes, en particular en los ojos, que dejaron a decenas de ellos ciegos. Las autoridades de más alto nivel no solo animaron esta represión, sino que la justificaron, eh, alegando que los que protestaban eran separatistas, agentes extranjeros o agitadores. Y la tercera y última noticia de hoy es que el expresidente hondureño Hernández, Juan Orlando Hernández, fue sentenciado por narcotráfico en los Estados Unidos. Un jurado en la ciudad de Nueva York declaró a Juan Orlando Hernández culpable de todos los cargos que se le formulaban. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos había presentado 3 cargos en su contra: por conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego con fines de narcotráfico y posesión de ese tipo de armas durante conspiración con fines de narcotráfico. Podría ser sentenciado un máximo de cadena perpetua, pero una por cada una de las acusaciones o de las condenas. En otras palabras, como en Estados Unidos las penas se suman, podría ser sentenciado hasta a 3 cadenas perpetuas. Aunque durante el juicio, claro, ustedes dirán, pero con una cadena perpetua basta. Claro, esto tiene que ver con el hecho de que mientras mayor sea la pena, menos probable es que la persona en algún punto de la sentencia pueda acogerse a beneficios penitenciarios, por ejemplo, ¿no? No es que se crea que va a pagar una condena perpetua 3 veces. Aunque durante el juicio de Juan Orlando Hernández no se presentaron pruebas materiales, el jurado fue persuadido por los testimonios de narcotraficantes que declararon contra el expresidente Hernández después de haberse declarado a sí mismos culpables ante la justicia de los Estados Unidos por cargos de narcotráfico, presumiblemente en busca de beneficios penitenciarios. No se había condenado en una corte estadounidense por narcotráfico a un jefe de gobierno, de jure o de facto, de América Latina y el Caribe, desde la condena contra Manuel Antonio Noriega a 40 años de prisión en 1992. Es la primera vez que se condena a lo que presumiblemente fue un presidente constitucional. Digo presumiblemente porque hubo, digamos, primero su reelección fue inconstitucional y segundo, de cualquier manera hubo indicios de fraude en la elección. Eh, bueno, en cuanto al tema de análisis, eh, había empezado a hablar de declaraciones de Moisés Lemlech en torno a lo que ocurre en Gaza, reconocido psicoanalista, eh, y básicamente había señalado que él alega que lo que pueda o no haber hecho Israel en relación a los palestinos era más un pretexto que una causa real de las acciones que el antisemitismo, incluyendo el de grupos como Hamas, llevan a cabo contra eh, israelíes o judíos en general. Eh, Mencioné evidencia sobre cómo esto no era cierto. En mi opinión, mencioné además toda la historia del conflicto que estaba totalmente ausente en sus declaraciones. Sobre ese tema solo querría añadir un punto y es el hecho de que, según Robert Pape, eh, investigador de la Universidad de Chicago, la de los famosos Chicago Boys,
la de Milton Friedman, por ejemplo. Robert Pape, que es la mayor autoridad mundial sobre terrorismo suicida en el mundo, en parte porque construyó en su proyecto de investigación en la Universidad de Chicago la mayor base de datos mundial sobre terrorismo suicida, decía, por ejemplo, respecto a este tipo de acción terrorista, más del 95% de todos los ataques suicidas son en respuesta a la ocupación extranjera, según la investigación que conducimos en el proyecto sobre seguridad y terrorismo de la Universidad de Chicago. Aquí caen también los atentados suicidas perpetrados por grupos palestinos contra civiles israelíes. Son crímenes, pero son crímenes en el contexto de crímenes cometidos por la potencia ocupante, ¿no? Por eso, repito, él dice que más del 95% de los atentados suicidas en el mundo, no solo en este caso, son en respuesta a la ocupación extranjera. Y él da un dato que es interesante, porque algunos suelen creer que la religión en general y el Islam en particular son particularmente proclives a fomentar este tipo de acción violenta, los ataques suicidas. Y él muestra que durante los 20 primeros años de su investigación, que son básicamente entre principios de la década del 80 del siglo pasado y los primeros años de este siglo, alrededor de un tercio, un poco más de un tercio, si no me equivoco, de los atentados suicidas en todo el mundo fueron perpetrados por una única organización, los Tigres del Tamil en Sri Lanka. ¿Por qué esto debería llamar la atención? Porque los Tigres del Tamil eran una organización marxista-leninista, y es decir, eran una organización que predicaba el ateísmo militante, no daba muerte a sus víctimas invocando una religión. Y si acaso la religión de origen de quienes respaldaban a los Tigres del Tamil, si mal no recuerdo, era la hindú, ¿no? Pero en general no es cierto que la religiosidad esté detrás de este tipo de acción violenta, los ataques suicidas. En la entrevista que se le hizo a Moisés Lemlich en El Comercio, se le formula la siguiente pregunta. La entrevistadora le dice Milagros Leiva: lo que hizo Hamás con Israel es repudiable, inenarrable, pero también la respuesta de Netanyahu al pueblo palestino es bárbara. Y la respuesta de Lemlich fue: efectivamente, Netanyahu ha cometido un error terrible, que es producir la división dentro de Israel mismo, y luego pasa a hablar de Hamás, de la cual dice: Hamás en su acta de fundación dice que matarán a todos los judíos, estén donde estén. Hamás, de gusto o no, representa a los palestinos. Fíjense que la entrevistadora le pregunta por lo que Netanyahu ha hecho contra el pueblo palestino, describiendo sus acciones como bárbaras, y Lemlich responde sobre lo que Netanyahu ha hecho a la sociedad israelí al dividirlo en torno a su polémica y autoritaria propuesta para controlar y reducir además las atribuciones de la Corte Suprema, que es el único contrapeso eficaz al poder del gobierno en un país donde no hay legislaciones regionales o estatales o algo parecido, solo hay una Cámara en el Congreso, y siendo un régimen parlamentario, el Ejecutivo suele contar con mayoría en el Congreso. Luego entonces la Corte Suprema es el único contrapeso eficaz al poder del gobierno. Pero repito, él no habla de lo que Netanyahu está haciendo en Gaza, que según la Corte Internacional de Justicia podría constituir un caso plausible de genocidio, sino de lo que le hace a la sociedad israelí. En cuanto a lo que dice respecto al acta de fundación de Hamás, es cierto, el acta de fundación de Hamás de 1988 habla de matar judíos ahí donde se encuentren y no reconoce el derecho a existir de Israel. El punto acá, sin embargo, es que, claro, jamás alegaría que esa acta ya no está vigente, fue derogada en 2017, pero alguien podría decir que las acciones terroristas que perpetró el 7 de octubre podrían sugerir que lo que podría calificarse como una intención genocida que estaba contenida en el acta fundacional de 1988, todavía, digamos, guiaba las acciones de la organización.
Pero sea cual sea el caso, y aún aceptando que puede, creo que es un argumento plausible calificarse de algo con intención genocida, tanto el acta fundacional como las acciones del 7 de octubre, el punto es que no haga ninguna mención a las invocaciones o incitaciones al genocidio que han realizado miembros del gobierno israelí, y que cita, por lo demás, el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Yo mencioné eh, las declaraciones de un soldado nacido en el Perú en torno a esta materia, pero esto es lo que algunos sociólogos llaman licencia social. Cuando las máximas autoridades de un país convierten en verosímil lo que debiera ser imposible de contemplar, un genocidio, incitando abiertamente a él, como hizo Benjamín Netanyahu, por ejemplo, cuando habló de Amalek, en una referencia bíblica a una invocación de Dios al pueblo judío, de no dejar vivos hombres, mujeres, niños o lactantes, es decir, niños de pecho, en Amalek, o las declaraciones de su ministro de Defensa, citadas por la Corte Internacional de Justicia. Repito, cuando las máximas autoridades convierten en algo plausible dentro de su vocabulario aquello que debiera ser anatema, no llama la atención que a nivel de la sociedad ese tipo de expresiones terminen por adquirir carta de ciudadanía. Sobre esos alegatos que podrían ser considerados expresan o podría considerarse que expresan una intención genocida y que no son de 1988 como la Carta Fundacional de Hamás, sino de 2023 y 2024 y continúan, no dice nada Moisés Lemlich. Sobre la representatividad de Hamás, en primer lugar, cuando los palestinos tenían esperanza de que las negociaciones con Israel condujeran a un Estado palestino, votaron abrumadoramente en las elecciones de 1996 en favor de Yasser Arafat. De hecho, Yasser Arafat ganó esas elecciones con un 89% del voto, con observación internacional. Es solo cuando Israel empieza a, digamos, ningunear a la Autoridad Nacional Palestina y a retener los impuestos que recaudaba para ella y acelera después de iniciar las negociaciones la confiscación de tierras para construir asentamientos para colonos judíos ilegales bajo el derecho internacional y se incrementa la violencia en los territorios ocupados, mientras que simultáneamente Israel abandona Gaza, al menos retira a sus soldados, aunque mantiene el control del acceso y la salida de Gaza por aire, mar y tierra. Solo después de todo eso, en elecciones en 2006, por una única vez jamás gana las elecciones. Jamás llamó a boicotear las elecciones del año 96. La gran mayoría fue a votar y votó por Arafat. Pero cuando las negociaciones, digamos, encallan sin resultado alguno y la situación más bien empeora, Israel se retira de territorios árabes solo bajo fuego graneado, sin negociación alguna, de por medio, como fue el caso del sur del Líbano y el caso de Gaza. Recién en ese caso jamás gana, sin mayoría absoluta, jamás obtiene en 2006 un 44% de los votos, y además fue la única elección que ganó. No se han realizado elecciones desde entonces. Más de la mitad de los actuales gazatíes no habían nacido. La gran mayoría de los actuales gazatíes no votaron nunca por Hamás, ¿no? Eh, Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo diría que el Likud es más representativo de la sociedad israelí que jamás de la sociedad palestina. Como digo, jamás ganó solo una elección con la primera minoría. El Likud ha encabezado las coaliciones de gobierno en Israel eh, entre 1977 y 1984, entre 1986 y 1992, entre 1996 y 1999, esta fue la primera vez que llegó al gobierno
Netanyahu entre 2001 y 2006, con Ariel Sharon fundamentalmente, de 2009 a 2021 con Netanyahu y de 2022 a la fecha, también bajo el mando de Netanyahu. No solo el Likud ha gobernado la mayor parte del tiempo durante las décadas transcurridas desde 1977, sino que el gobernante que más tiempo ha ejercido el cargo de primer ministro y por ende jefe de gobierno es Benjamín Netanyahu en la historia de Israel. Y habría que recordar que el Likud fue fundado por Menachem Begin, que venía del Irgun, un grupo cuyo líder, Menachem Begin, estaba requisitoriado por acto de terrorismo por parte de la potencia mandataria de la época, el Reino Unido, por los atentados terroristas contra el Hotel King David en Jerusalén, donde murieron más de 90 personas. También estuvo vinculado a la masacre de civiles palestinos en la aldea de Deir Yassin, y ya como jefe de gobierno de Israel y al mando del Likud, fue bajo su gobierno que se perpetran los atentados, perdón, las masacres de refugiados palestinos en los campamentos de Sabri Shatil en Beirut. Entonces, yo diría que hay razones para creer, por la cantidad de años que ha gobernado en las últimas décadas, que el Likud es más representativo de la sociedad israelí que jamás de la sociedad palestina. Pero el punto fundamental aquí es, no puedes culpar de cualquier manera a la sociedad por las acciones de actores políticos específicos. Las responsabilidades son individuales o si acaso de los líderes de la organización, no de la población civil, incluso si en algún momento votaron por esa organización. Añadiría un dato más, ¿no? Y es el hecho de que si se quiere hablar de representatividad, según la propia inteligencia israelí, hay 30.000, jamás tenía 30.000 milicianos, en una población en Gaza de 2.200.000 personas, mientras que la abrumadora mayoría de los ciudadanos judíos de Israel sirven a las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, sin hablar del hecho de que Netanyahu promovió en su momento a Hamas, tema al cual me remitiré en una próxima ocasión, pero que ya mencioné en algún podcast anterior. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.